Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Amén, amén. Baruch Hashem. Bien, amada familia, un abrazo grande, un abrazo especial, un saludo en esta mañana que nos encuentra nuevamente el Eterno en estos espacios de Corbanot, de alabanza al Todopoderoso, al Rey de Gloria, al Magnífico, al Sublime, al Supremo. Bendito sea su nombre. En esta mañana de Corbanot, seguimos estudiando el libro de los Proverbios, el Sefer de los Proverbios, el Sefer Mishlei, y pues saludando a mis hermanos queridos, un abrazo grande, a los que se van conectando, a los que van entrando a esta transmisión. Pues es muy productivo y muy provechoso para nosotros contar con ustedes, así que pues de una vez le digo, no deje de darle like, no deje de compartir, no deje de comentar, muy importante que nos deje saber cómo el Eterno, pues, avivó su espíritu con la palabra, con su palabra, no con la palabra de Chofán, no, ni más faltaba, con la palabra del Todopoderoso, del Rey de Gloria. Bien, amada familia, entonces vamos a continuar con este Corbanot, y hay algo muy interesante el día de hoy, porque, bueno, este estudio nos lleva justamente a ir tras el recato, tras lo que nos ha regalado el poderoso de Israel en cuanto a su escritura, en cuanto a lo que tiene para su pueblo, Israel. Y pues hoy un espacio especial para hablar del recato, el recato que resguarda, el recato que resguarda. Es muy importante porque pues era algo era algo de lo que hablábamos el fin de semana, eh, porque estamos, ¿verdad? Estamos y nos encaminamos y nos gusta estar en las cosas del Padre. Y pues tremendo porque lo que la sabiduría trae, el hacer como nos enseñan los que han estudiado, ¿verdad? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Muy importante tomar ejemplo, sabiendo determinar lo correcto, por supuesto, con la inteligencia y la sabiduría para hacerlo. Pero vamos entonces a lo que nos da de gracia el Eterno en su escritura, en este Mishlei, en este consejo. Mire, este es muy importante. Hoy algo bien importante para rescatar un consejo moral, también como es calificado el proverbio, ¿verdad? Eh, este que viene de la providencia divina, no viene nada más y nada menos que de la providencia divina en su escritura, para nada más y nada menos que nos vaya bien. A mí y a ustedes, primero pues a mí porque pues claro, nos pone a estudiar Baruch Hashem, pero pues para el que escucha la palabra del Eterno. Listo, entonces lo invito, amado hermano, a que recitemos juntos la bendición. Aquí es bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten a Torá. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Vamos entonces a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Todopoderoso. Abacadosh, Rey Celestial, poderoso Abinu Malkeinu, te damos gracias en esta mañana. Nuevamente, Rey, que nos has encontrado y lo haces mediante tu espíritu, porque tú pones tanto el querer como el hacer para que te busquemos, Padre, para cumplir tu voluntad, que para el hombre es buena, agradable y perfecta, Rey. Gracias por encontrarnos, gracias por atraernos, gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos hoy que esta que pronunciaremos el día de hoy, que conoceremos, que estudiaremos, se quede en nuestros corazones y sirva para la edificación de tu pueblo, Padre poderoso, y que siga dando fruto y al ciento por uno es nuestro deseo para el crecimiento del hombre hacia el varón perfecto, hacia la altura del varón perfecto. Poderoso Rey, te lo pedimos y te lo agradecemos, oh Rey, en el nombre y por los méritos
de nuestro Adón Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Bien, entonces, bueno, hoy el recato que resguardo, muy interesante el tema en este proverbio, en esta providencia divina que nos regala el Padre el día de hoy. Y pues este capítulo que estudiamos el día de hoy está en el 18. Empezamos el libro, el capítulo 18, el proverbio, el Mishlei, en los 3 primeros versículos, muy interesantes. Si tiene su escritura, hombre, vale la pena que la traiga, vale la pena que la exponga, para que pues cuando la necesite usar, sepa cómo usarla. El hombre esquivo anda en pos de sus caprichos y se encoleriza contra todo buen consejo. Uy, eso me encantó leer esa hoy porque normalmente bueno, en el estudio realmente me encantó leerla porque pues no hay nada que no le guste más a una persona cuando no le gusta escuchar consejo, escuchar el consejo, porque es justo lo que necesita. Cuando uno recibe un consejo es porque lo necesita, pero cuando se pone de mal genio, cuando no le gusta, es cuando más lo necesita. Baruch Hashem. El hombre esquivo anda en pos de sus caprichos, en pos de lo que le gusta, en pos de lo que quiere, y se encoleriza contra todo buen consejo. El necio se deleita en su discreción, no se deleita en la discreción, el necio, sino en publicar lo que piensa. Me gustó otra versión que leí que decía que no toma placer en la inteligencia, sino que le gusta descubrir su corazón. Tremendo. A la desgracia sobreviene el desprecio y la deshonra la afrenta. Tremendo. Es de una unión, es de una conjunción especial este proverbio el día de hoy. Y yo me fui es que me gusta porque eh, regularmente, y se lo recomiendo, digamos, es consejo, vea, un consejo, perdone por darle el consejo, pero es que es súper positivo. Yo sé que de pronto, ¿no? De pronto no le va a gustar, pero es que es súper positivo, sobre todo en este momento de la historia y de la profecía y de lo que vivimos en el eterno. En la restauración de todas las cosas, hombre, cómo es de positivo y de productivo ir al hebreo. Vaya al hebreo y se va a encontrar con cosas bonitas. Cuando estudie la interlineal, ahí en internet se consigue facilísimo, se encuentra con otras definiciones, y cuando se encuentra con otras definiciones, pues entonces el rey le regala lo que estaba queriendo decir, un poco más preciso, y pues como se fue al estudio, pues seguramente le va a hablar mucho más profundamente a su corazón, Baruch Hashem. No que no lo esté haciendo, ¿no? En la traducción, pero cuando se va al lenguaje angelical, pues cosas maravillosas ocurren, se lo digo por experiencia. Letava y Bekesh Nofra Bejol Tushiach y Galá. El segundo fue el que más me llamó la atención. Lo Yachpots Kesil Vituna Ki Im Bech Lagatol Libo. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Tremendo. Y el último, Bebo Rasha Bagam Bus Beim Kalon Hapra. Rasha, aquel que no le gusta, ese que es ese que tiene otras inclinaciones, nos lo contaba el ministro Elías en uno de sus estudios, Baruch Hashem. Pero entonces, hoy un enfoque en ese versículo 2, en el versículo 2, pero mire lo que dice el primero. Su propio deseo, letava, busca y bakesh, el que se separa, nofraf, el que se va de lado, ¿verdad? Contra todo buen consejo, bejol tushiach. Pero el segundo dice, lo yapots kesil pitpuna, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Es impresionante, es impresionante. Le gusta es exponer la necedad al necio, digamos. No es que sea bruto, no es que sea bruto en sí mismo, no voy a calificar además, pero la escritura dice que no se deleita en la inteligencia, y si no se deleita en la inteligencia, pues se deleita en lo contrario, ¿verdad?
en la ininteligencia, en lo que no es inteligente, en lo que no es correcto, en lo que no produce fruto, o en entender y comprender, porque eso es la inteligencia, ¿cierto? Eso es una de las definiciones de inteligencia, entender o comprender. Eso es un sinónimo de inteligencia. Entonces, no es su placer, no es su placer o no es su deleite el entendimiento o la comprensión de lo importante, sino que en la banalidad, en lo vano, en lo fútil, en lo despreciable gasta el tan apreciado y costoso. Porque cuando uno aprecia el tiempo, uno aprende a darle valor. Y cuanto más valor le da al tiempo, mejor lo aprovecha, ¿cierto? Entonces, se desvive y quiere gastar su tiempo en lo que no realmente no produce y no tiene valor. Y entonces, pues estudiando, claro, el padre primero le regala a uno, yo creo que el pastor, y bueno, los pastores son mucho más diestros en esto, y es que el padre le regala a uno la experiencia, ¿verdad? Porque pues entre otras cosas uno tiene que hacerlo particularmente con autoridad y la autoridad no viene porque yo soy el que manda, sino porque yo lo viví y porque lo viví de la manera como inteligentemente lo afronté y lo resolví, entonces pues de esa manera puedo sugerir en un nivel de autoridad, por supuesto. Pero los que están en nivel de autoridad, pues están allá principalmente y puestos por el Padre, dice la Escritura, porque han tenido eso, autoridad, autoridad. Particularmente, y lo decimos constantemente, aquí en la congregación tenemos autoridades, porque han vivido de la experiencia y tienen eso para justamente impartirnos autoridad a través del consejo que han vivido, que han tenido para que pues todos podamos crecer en obediencia y en la obediencia pues amar al Todopoderoso como Él lo ha mandado. Entonces, en esa autoridad que el Padre pues le regala a uno para poder, digamos, o en esa experiencia más bien, en esa experiencia que el Rey le regala a uno para poder discernir las cosas y pues venir aquí a decir, a hablar de una palabra, ¿verdad? A experimentarla primero desde la particular y luego en la escritura, pues el rey nos llevaba a un punto muy interesante con respecto a ese versículo que está allí. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Pues algo muy interesante, algunos ya lo habrán escuchado, está allí la palabra, hay un término en el hebreo que a mí me gusta mucho. Yo lo aprendí, como que lo aprendí la primera vez y al padre le gustó, le plació regalarle eh, ímpetu para mi conciencia, para mi corazón, y me ha gustado y me gusta trabajar en él. Eh, y bueno, pues hoy se da la oportunidad para estudiarlo un poco más a fondo. El término es seniut, seniut, ahí está, lo puede ver, y es la palabra que significa recato, recato, sniut. Cosas para aprender, hombre, el sniut de nuestros hermanos judíos, cosas para aprender de ellos, hombre. Chévere sería, bonito sería, sobre todo los ortodoxos, el recato de la cultura del seniut, el sniut. Para hombres y mujeres, sin embargo, muy asociado a la vestimenta de la mujer, particularmente. Recuerde, esto es de ellos, no es que yo le estoy diciendo que lo tiene que hacer, sino que sería bonito aprender, es solamente bonito. Porque tremendo, hace poco con unos hermanos en Shabbat vimos un documental de la organización de la mesa de Shabbat, ¿no? De judíos, de nuestros hermanos judíos, pues para aprender, para rescatar lo bueno. La escritura dice, obsérvelo todo, quédese con lo bueno, lo otro, hágalo a un lado, no le sirve, deseche. Pero dice, recoja lo bueno. Entonces estábamos viendo pues en Shabbat, cosas de Shabbat. Estábamos creciendo en la escritura, tomando una referencia y entonces pues estábamos viendo como de la mesa de Shabbat, como una mujer pues súper organizada, una familia, ¿verdad? Una familia judía tenía todo súper organizadísimo, súper organizado y súper bien determinado y bueno,
en cuanto a la cena de Shabbat. Y entonces el orden también, movían ahí el tema de las comidas, cómo lo tenían clasificado y determinado y medido y dispuesto y disponible y bueno, guardado en alacenas, ¿no? Una cosa impresionante, impresionante, súper bien organizado, el orden de las comidas, la disposición y el almacenamiento, los insumos de la provisión para ellos, impresionante. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué lo repito además? Porque es que la cantidad, con una cantidad importante de hijos, la módica suma de 11 hijos, 11 hijos, tremendo, todo impresionante, impresionante porque además el espacio no era algo para apreciar, sino que al contrario, o sea, no era grande, ¿verdad? El espacio no era algo apreciable, no se veía, al contrario, era más bien justo y muy justo para 11 hijos. Pero lo que a mí me llamó la atención, todo muy tremendo, ¿no? O sea, wow, uno se queda impresionado, muchas cosas para rescatar, para hacer, para aprender. Pero lo que a mí me llamó la atención fue su recato, el recato de la señora, de la ama de casa, de la mamá, de la mujer virtuosa. Me llamó mucho la atención su recato. De todas las cosas que dijo, eh, me llamó mucho la atención el señor, se llama Efrat, tremendo, ¿no? Fructífera, 11 hijos, tremendo. Pero me llamó mucho la atención su recato y lo asocié perfectamente con esta palabra. eh, y así es, porque en su descripción habló ella particularmente del Tishel o Mitpashat. Mitpashat, lo ve ahí en la pantalla, es esa tela que usan muchas mujeres judías para cubrir su cabello, ¿ya? Referencias, estoy haciendo referencias, nada más, acerca del Señor, del recato, y el mensaje de hoy es el recato que cubre, que resguarda, Baruch Hashem. Y entonces, ahora, para ir enlazándolo con la escritura, ¿verdad? Le doy contexto y hablo conforme al Eterno, y conforme el Eterno está hablando a su pueblo de lo que nos dice en la Torá, a través de la Parashá. Porque de dónde se originó, particularmente en este pasaje, lo que pasa es que a mí ya no entiendo mucho las coincidencias. Yo ahora veo son las diosidencias. O sea, el Padre dispone algo y bendito sea tu nombre. Esto no es coincidencia. Eso para mí, o sea, coincidencia pasó para mí, para Chof, pasó de ser un término, perdón, pasó de ser un evento, wow, algo que me impresionaba, a ser meramente un término. Un término, ¿por qué? Porque claro, cuando uno camina de la mano del Padre, pues ya todo el evento, recuerde, todo obra para bien, entonces Él lo ha determinado y dispuesto para que uno que lo ama, que fue escogido conforme a su propósito, como dice la escritura, pues entonces entienda el propósito. Y entonces, por eso entonces la coincidencia pasa a ser ya no tanto un evento como que, wow, qué impresión, no, qué coincidencia, a la hombre, no, 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 espérate, yo estoy en las manos del Padre. Para mí el Padre lo dispuso de una manera y así voy a irme en entendimiento y comprensión. Entonces pasó de ser un evento a ser un término para Chof, ¿no? Para Chof. Porque estoy en las manos del Padre. Porque el rey es el que me dirige y bueno, Baruch Hashem nos dirige a todo su pueblo. Y entonces en la parashá dice en Bemidbar, en el desierto, en Números 25 dice el primer versículo, lo leímos la semana pasada, moraba entonces Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab. Eso es tremendo porque Moab con Midian unidos para acabar a Israel, tremendo. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. No era el pueblo, eran los hombres. Las mujeres a las mujeres, no, eran las mujeres a los hombres, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Pero el versículo 6 dice, y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión del Mishkan,
he aquí vino un varón de los hijos de Israel, venía trayendo una madianita. ¿Sí, sí vio? ¿Sí vio? Moab, al principio, ¿verdad? Pero porque eran las hijas de Moab, pero luego dice, y aquí un varón israelita delante de la tienda de reunión de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moshe y de toda la asamblea de los hijos de Israel, viéndolo Finés ben Eleazar, Pinjas ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, el varón de Israel y a la mujer, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Tremendo, los Midrash, comentarios acerca de esa palabra, dice que los atravesó con la lanza a través de sus miembros. O sea, tremendo, eso tuvo que haber sido algo poderoso, Baruch Hashem. Pues claro, en el celo. ¿Dónde se originó el celo del Eterno? En esa violación que estaban teniendo ellos allí de justamente la Torá, infringiendo la ley de manera descarada. Hombre, no. Pero para la ilustración de lo que significa el Seniut y para lo que significa esa palabra del día de hoy, el que el necio no toma placer en la inteligencia, sino que quieres descubrir su corazón, ¿cierto? Quieres mostrarse, guapa, así como con descaro, como que ahí, como que en el descaro encuentra el deleite. Y en este en particular, por la seducción de la mujer, por la seducción de mujeres, ¿verdad? Y entonces me hacía yo la pregunta, y entonces la mujer es mala, entonces la mujer es mala. No, no, en ninguna manera, porque al final el corazón del hombre varón, al menos para ese contexto, era el que estaba contaminado, ¿verdad? Bueno, el de las mujeres, claro, fueron usadas por un sistema en contra de Israel y por el odio que sentían por Israel y para exterminar a Israel. Recordemos lo que decía Balak, maldíceme a este pueblo porque son muchos y me van a acabar y en fin. Pero fueron usadas, no porque fueran malas, sino porque el corazón del hombre estaba en problemas, ¿verdad? Y no voy a hablar hoy de lo que hace el mundo y cómo utiliza a la mujer en sus oscuros fines, no. Pero hay algo muy importante que la mujer puede entender y seguir según el ejemplo de la mujer, y estoy hablando la mujer israelita, ¿no? Estoy hablando para la mujer israelita, en favor de sí misma y en favor del pueblo del Eterno. Y entonces, pues claro, cuando veía este pasaje, me acordaba también de otro, o llegaba a la mente otro que también es tocado, digamos, en los estudios, ¿verdad? Un poco más hacia el comentario, pero que ayuda justamente y apoya particularmente ese mitpashat o tishel que ve usted allí encima de la cabeza de esa mujer. Tishel. Vamos a decirle Tishel para no decirle el más largo que es más complicado. Tishel. Mire para el entendimiento de ese Tishel, del Seniut, del recato, de lo que la mujer israelita ahora en el entendimiento sigue en ejemplo. Mire, para el contexto, lo que dice en Bereshit, Génesis, el capítulo 6. Muchos seguramente lo han escuchado. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, escuche, los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre, ¿cómo así? ¿Cómo así que los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran hermosas? ¿De qué manera? Según los comentaristas eran mensajeros. La palabra en el hebreo de la Torá, ahí dice los Benei Elohim, los hijos de Elohim. Pero para el contexto, pues se refiere a mensajeros. Venían con misión a la tierra y vieron que las hijas eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido
Entonces dijo, ya ve, mi espíritu no permanecerá. Ahí es cuando habla de aquella profecía, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Punto. Pero sigue con respecto al segundo versículo, dice, el 4 dice, en aquellos días y también después, los Nephilim estaban en la tierra. Hmm, ¿Cómo así? Si estaban en la tierra, quiere decir que estaban, si ahora estaban en la tierra, entonces quería decir que podrían estar en otro lugar o habían estado en otro lugar. En fin, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, le engendraban hijos. Entonces, aquellos mensajeros tenían relaciones con las hijas del hombre, con mujeres, y tenían hijos, ¿verdad? Y por eso explica la misma escritura, dice allí, que estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hablan los comentaristas que, por ejemplo, Goliat era uno de ellos, un hombre, nosotros normales. Se hablaba de hombres normales, medianos en nuestra estatura, al principio de la humanidad, ¿verdad? Pero estos tenían, y se habla también en el libro de los reyes, en fin, no, de los reyes no, en el libro de Génesis, pues de hombres con que las camas eran supermente grandes y eran gigantes, en fin, y por eso hace referencia. Y ahí dice el Eterno que vio entonces la maldad del hombre, como se había multiplicado en la tierra, toda forma de pensamiento en su corazón, y en ese momento dice la escritura que sintió haber hecho al hombre y al ser humano en la tierra. Y entonces dice que se entristeció su corazón. Y nuevamente hay un midrash, es decir, un comentario que dice que estos mensajeros, los que son llamados en el pasaje hijos de Elohim, ¿verdad? Fueron seducidos, es un comentario y da pie al entendimiento y sirve porque todo es para bien, escuche lo bueno y rescátelo, cójalo, atesórelo. Dice que fueron seducidos por las mujeres, particularmente por sus cabellos. Muy interesante, un comentario. Y aquí volvemos al Seniut. Una de las condiciones del Seniut en cuanto a la cultura judía ortodoxa principalmente es justamente cubrir sus cabellos. Y solamente, por ejemplo, la mujer de este documental descubrirlos para su esposo. Entonces, recato. Ellos lo han calificado así, está bien. Y pueden ser calificados como extremistas. A mí me merece respeto, particularmente. Mi esposa no lo sigue, no, para nada, y no le voy a decir que lo oscura tampoco, ¿verdad? A mí simplemente me merece respeto, es algo de su cultura. Seguramente porque mi corazón requiere de mucho todavía por mejorar y veo como algo súper inteligente porque ellos lo pensaron así. Es tremendo, mire, esa mujer, pues esa cultura, ¿no? Pero esta mujer dice, no, yo me cubro el cabello, lo descubro solamente para mi hombre, para que otro no me vaya a desear. Y, y a ellos les resulta, está bien, no está mal, no está mal. Desde el amor y de nuevo, desde la inteligencia como media para evitar males mayores. Eso media para evitar males mayores, es digamos con una intención positiva. Y he dicho que esto de estar en la Torah, esto de disponerse para el eterno, esto de estar en cuanto momento pueda metido en los asuntos del Padre, para Chof, al menos es más necesario que para cualquier otro. Mire, para mí esto es súper necesario. Yo necesito estar acá. Yo soy el que más lo necesita. Otros pueden estar con el Eterno apenas el Shabbat, por ejemplo. Apenas van al Shabbat y está súper bien. Y apenas asisten a la congregación y bien, lo logran con esa medida. Yo no. Yo necesito más. Yo necesito. O ellos apenas con algunos momentos, con asistir es suficiente. Pueden con esa porción. No voy a decir poco. Para mí es poco. Pero pueden con eso. O sea, se sustentan con eso. Tremendo. Baruch Hashem. Con eso alcanzan. Yo no puedo. Para los que estamos más metidos, para nosotros al menos con ese poco, no es posible, porque lo necesitamos más. Sin esa cantidad no sería posible caminar.
Yo sin esta cantidad no sería posible para mí caminar. Yo me apagaría súper rápido. Quiero pensarlo así. Por eso seguramente el rey como que me inunda y yo, ¡pum!, de una exploto porque tengo que hacerlo. Si no, yo creo, ¿no? Para mí, me apagaría. Por eso más y más, y cuanto más mejor. Pero entonces decía que ellos pueden ser calificados como extremistas, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero ellos han hecho una cerca a la cerca. Entonces ve usted allí a la Torá, ¿verdad? Ese es nuestro cercado principal y nuestro único cercado. No deberíamos tener otro. Ellos hicieron un cercado adicional y entonces crearon leyes de hombres que hoy siguen. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, súper sencillo, la kippah. Ellos dicen que hay que ponerse la kippah y es mandamiento. Y desde que ellos tienen uso de razón, se ponen la kippah porque entienden que esa es una manera de estar bajo el mandato del Eterno. Pero lo ven como un mandamiento y es un mandamiento de hombre, no está en la Torah. Pero me pregunto yo, ¿cuál es el fin? El fin es no violar el cercado principal. Hombre, en algunas maneras son un poquito eh, extremistas, voy a decirlo de una manera sin querer calificarlos, o se van un poquito a más y por lo menos esa tela en la cabeza eh, puede ser un poco, puede ser visto de una manera un poco extrema, tal vez, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que quieren evitar? Tal vez humildemente piensan que tienen temas todavía en su corazón, que tienen temas por mejorar, que a pesar de estar guardando los mandamientos, a pesar de estar queriéndose concentrar en el eterno, a pesar de haberlo hecho por años, por siglos, entonces todavía tienen temitas en su corazón, entonces, venga, yo prefiero evitar y más bien me coloco eso. Me lo descubro para mi hombre únicamente, me lo descubro para él y solamente para él. Y no le doy pie a otro. Y no hay problema, porque si me lo quito otro viene y entonces, ¿qué de mí? ¿Qué de nuestro hogar? Y casos se han visto. Si eso pasa, seguramente casos se han visto. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de hacerlos? Me preguntaba yo, ¿cuál es el fin de guardarlos? Y tienen un propósito, no violar el cercado principal. Nuevamente, en algunas maneras, en algunos momentos se van un poco al extremo y llegan de pronto, a veces hasta desconocer los mandamientos principales por poner por encima los mandamientos de hombre, pero siempre, siempre queriendo hacer. Y eso lo hemos entendido, es algo que resaltamos, siempre, siempre queriendo hacer para el Eterno, queriendo honrar al Rey. Bendito sea su nombre. Y entonces, pues, no por nada, pues tienen una promesa. No por nada tienen aquel pasaje en Zacarías 12, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escuche, y me mirarán a mí, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Tremendo, ¿no? Y llorarán como se llora por causa del unigénito. Baruch Hashem, pero si todo el tiempo hicieron, pero todo el tiempo que hicieron, sí. Ahí estaban con el Padre haciendo como tocaba hacer. Hombre, ¿quién está completo? ¿Quién lo ha hecho completamente? ¿Dónde está Efraín? Baruch Hashem. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y esto se asocia con el consejo. Y esto se asocia con el consejo. ¿Recuerda al principio? Esto se asocia con el consejo porque al final el necio busca lo que le gusta, lo que le da placer y no lo que el consejo justo y correcto del deber ser, conforme a la escritura, se aconseja proceder. El necio busca lo que le gusta. Tú, pueblo de Israel, nosotros, pueblo de Israel,
tenemos la inteligencia, hablándonos de inteligencia para obrar con inteligencia, con entendimiento, con conocimiento para hacerlo bien. No le estoy diciendo que se ponga un turbante en la cabeza a mi amada hermana israelita, para nada en absoluto. Pero es prudente. Vivimos momentos de la restauración, en el regalo magnífico que no vamos a tener tiempo de comprender, no vamos a comprender de esta belleza, no vamos a poder entender el regalo tan impresionante que para nosotros ha dado el Rey de Gloria eh, en cuanto en cuanto al entendimiento de su escritura. No vamos a poderlo entender, no lo comprendemos. Por eso el consejo correcto es el al cual debemos ir, proceder, entender, comprender, hacerlo y quererlo hacer bien, porque es productivo, porque es positivo, porque conforme a la escritura debemos ahora proceder y entender. Bendito sea el abacados. Dice el Salmo 25, y con esto me despido, algo muy interesante, en donde nosotros deberíamos continuar, seguir, proceder. Muéstrame, Eterno, muéstrame, Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, pues eres mi Elohim libertador. Es a ti a quien busco todo el día. Acuérdate, oh Yahvé, de tu compasión y de tu fidelidad que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones, sino recuérdame conforme a tu fidelidad según tu bondad. Oh Yahvé, bendito eres tú, grande y soberano Rey, grande y poderoso, grande y magnífico. Que tu escritura, Padre, nos siga regalando ese camino correcto, ese camino de rectitud, ese recato, Rey, por lo que tú has establecido allí. No para que nos cubramos o para que nos adornemos como eventualmente no corresponde, pero sí para tener respeto por lo que tú nos has dado y seguir creciendo, Padre, para evitar justamente lo que le sucedió a nuestros padres, lo que hoy no queremos que nos suceda. Bendito Santo, porque caminamos en la vía, en la altura, a la altura, en la dirección del varón perfecto, poderoso Rey. Y eso nos requiere esfuerzo, emuná, porque las tentaciones del mundo siguen siendo fuertes y todavía el corazón, al menos el de Chof, no está totalmente curado, no está totalmente limpio. Caminamos en esa elevación de Aliot, de Aliyá en Aliyá, Padre, para seguir perfeccionándonos nuevamente. Tú dices, Rey, que tú terminas la buena obra que empezaste. Ayúdanos, Padre, para poner de nuestro lado, para hacer lo que nos corresponde, sobre todo y primeramente en amor, Padre, para la edificación de tu pueblo, para que viéndonos vean el recato, la luz que tú emanas, Santo poderoso. No a nosotros, no a nosotros tanto, porque todavía necesitamos crecer, todavía necesitamos limpiar, todavía necesitamos sanar, pero sí a ti, Y entonces se sientan atraídos por ir a eso que tú nos has enseñado, poderoso Santo. Eso que es perfecto, eso que es correcto, tu escritura, la Torá, las buenas leyes, el juicio correcto y perfecto. Santo, poderoso de Israel. Te lo agradecemos, oh magnífico. Apreciamos el consejo, Santo, en el nombre y por los méritos del Adón, del Rey, en el nombre de tu nombre santo, Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Baruch Hashem.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vechayei olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Amén. Baruch Hashem. Toda Rabá, amada familia. Un abrazo grande. El Eterno les bendiga grande y poderosamente. Recuerde, comparta. Aquí hemos hablado la palabra del Eterno. Esa palabra, cuando usted difunde, dice la Escritura que cumple el propósito para el cual fue enviada. No la palabra de Chof, es la palabra del Eterno. Para que llegue a más y más, dé like, comparta. Entonces, el algoritmo recomienda, YouTube recomienda, y esto se dispara. Baruch Hashem. Un abrazo grande, amada familia. Bendiciones. Shalom, shalom.